Lo que yo quiero señalar que, si bien América Latina ha retrocedido, lo que sí ha avanzado notablemente es la imposición de gobiernos autoritarios en toda la región, que han conformado el bloque más poderoso del hemisferio, sin lugar a ninguna duda. A ese bloque forman parte 10 países del llamado socialismo del siglo XXI, que entre otras prácticas han provocado actos de violencia hoy en el Perú, pero ayer en el Ecuador. Chile casi lo destruyen, Colombia lo paralizaron un año y todos dentro del mismo prospecto, ¿no? Actos violentos escondidos en un conjunto de reformas que no llegaron a nada. Y en esa línea también está el Perú. Cuando se dice hay que dialogar, la pregunta es ¿con quién? Si usted habla con el presidente del gobierno regional de Puno, por ejemplo, ¿qué exige? Primero, cierran el Congreso. Segundo, que renuncie la presidenta Boluarte. Tercero, asamblea constituyente, lo que no está contemplado. Y finalmente, reclaman la liberación de Pedro Castillo. Entonces, frente a eso, a esos planteamientos, no es posible dialogar, pero tampoco es posible dialogar con gente que se enmascare la palabra manifestación para cometer actos subversivos. No sé si usted sabe, ¿no?, que en mi país 5 aeropuertos, 5, han sido atacados por fuerzas subversivas que han apaleado policías, trataron de incendiar los locales y los aviones. Y recuerdo en este sentido que, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre Terrorismo, un ataque a un aeropuerto es un acto terrorista. Pero no solamente ahí se han quedado, han quemado y dinamitado 13 comisarías, 13, o sea, estaciones policiales, eh, 14 locales del Ministerio Público y del Poder Judicial. Han atacado 19 ambulancias destruidas, ¿no? Han bloqueado durante 50 días las carreteras, provocando miseria, desempleo, pobreza. Es decir, detrás de la palabra manifestación, no, se expresan actos subversivos que tienen como propósito, naturalmente, imponer, imponer un régimen autoritario que sea más afín con los países miembros del socialismo del siglo XXI. Esa es la primera impresión que yo quiero decirle. En segundo lugar, en el aspecto económico los daños son inmensos, no solamente porque se han perdido, se estima unos 1.000 millones de dólares entre las destrucciones que han originado esta gente, como en las pérdidas materiales de empresas que no han podido sacar su mercadería para exportación, se han paralizado las inversiones mineras. 2.000 millones de dólares que estaban pactados para desarrollarse este año han quedado paradas. Entonces, el efecto que tienen sobre la economía popular, sobre los más pobres, es inmenso, dramático, y se está expresando en pobreza, en miseria, en desempleo. Entonces, estamos pues asistiendo a un festín subversivo en el Perú, un festín subversivo del cual participan, y hay que denunciarlo con firmeza, los gobiernos de Cuba, de Nicaragua, que es una satrapía, de Venezuela, un régimen genocida y corrupto, de México, donde, muy bien explicado nuestro economista, está en caída libre, ¿no? Está derrumbándose como económicamente. Hay hoy día 10 millones de pobres, más de lo que encontró López Obrador, pero agrego, el 35% del territorio mexicano está tomado por el narcotráfico. Y López Obrador, dentro de sus cifras, puede exhibir el récord de asesinatos, 140.000 asesinatos, ¿no? Entonces, estamos atacados por todo este frente maligno, ¿no?, que interfiere en nuestra vida política, asusa la violencia, se solidariza con sectores extremistas, y a todos estos países les sumamos algo más. La OEA está al servicio de ellos. Lean el informe de la OEA, es un informe a favor de Pedro Castillo. Ahí lo dicen, blanco y negro. Entonces, ¿qué institución nosotros contamos con solidez y con firmeza para defender los principios y valores democráticos? Con la OEA no, pero tampoco con el Parlamento andino, el Parlamento latinoamericano menos, el Parlamento indígena. O sea, ninguna de las instituciones que supuestamente son las vigas de un Estado de Derecho
en la región funcionan. Y lo único que funciona es el Foro de Sao Paulo, son los países miembros del socialismo del siglo XXI que han demostrado su eficiencia destructiva. Y de eso debemos estar absolutamente claros y convencidos. Entonces estamos pasando por un momento muy crítico. No hay derecho a lo que están haciendo con el Perú. No hay derecho que mientan descaradamente una narrativa perversa. Y aquí yo me permito discrepar con mi amiga, la expresidenta del Congreso, la congresista Alba, porque yo creo que la Cancillería ha sido mal manejada. No han tenido la fuerza suficiente para denunciar y actuar con firmeza en el contexto internacional cuando nuestro país está violentamente agredido. Y además han mantenido en el estado de diplomáticos, de embajadores políticos, a los mismos personajes que se prestaron a servir al gobierno de Castillo por una paga. Entonces nosotros sí esperamos que la Cancillería actúe con mucho más fuerza, como lo hace, por ejemplo, el Congreso, que siempre lo hemos felicitado, y no que simplemente ponga parches. Tiene que actuar con mayor firmeza para demostrar que hay una narrativa espuria, falsa, ¿no? Que simplemente distorsiona los hechos para victimizar a un golpista como Castillo, que además está acusado de numerosos actos de corrupción. Y esa narrativa dice que el Congreso vacó a Castillo con un golpe de Estado. Y obvian, por supuesto, decir que fueron 102 parlamentarios, inclusive los de su propia agrupación política de Castillo, los que votaron por su vacancia. Concluyo diciendo que acá la gran batalla también se da en los medios de comunicación. La tenemos por ahí perdida. Nosotros creo que debemos desplegar misiones al extranjero, no solo el Poder Ejecutivo, el Parlamento lo haría muy bien, tomando contacto, por ejemplo, con la Cámara de Diputados de México o de senadores, en Argentina, en Colombia, que son los países críticos, los focos donde se desinforma a toda la región sobre lo que está ocurriendo en mi país, que se expresa en muertos, en pobreza y en arrinconamiento macabro de la sociedad que no merece pasar lo que está pasando.